Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un proceso muy importante en la biología celular. Todas las células nacen, crecen, se dividen, se reproducen y mueren. Y esto es lo normal en la vida, no solo de las células, sino de todos los seres vivos. Si recuerdan, cuando hablábamos de bacterias, decíamos que la célula procariota multiplicaba sus órganos internos, o sea, los multiplicaba por dos, iba acumulando dentro de ella más proteínas, más sustancias, así, entonces su material genético lo duplicaba también. Y cuando tenía todo esto listo, ella se dividía en dos y una célula procariota daba origen a dos nuevas células procariotas. Esto se llama división binaria, reproducción binaria, porque es por dos. Y esto mismo ocurre en las células eucariotas. ¿No habíamos dicho que la diferencia en la reproducción de células procariotas y eucariotas era precisamente que las células eucariotas tenían una reproducción sexuada? Sí, es verdad. Pero cuando hablábamos de aquello no hablábamos de células. Dijimos, los seres vivos eucariotas, salvo excepciones, tienen reproducción sexuada, es decir, padre y madre. Sexo. Tiene que mezclarse el material genético del padre con el material genético de la madre para producir un nuevo ser. Y esto se logra con una célula del padre y una célula de la madre. Y la diferencia es que estas células, ni la del padre ni la de la madre, tienen todo el material genético que deben tener. Tienen la mitad del material genético. Y esto es otro problema, esto es otra situación que vamos a hablar después. Lo que vamos a hablar hoy es simplemente cómo las células se multiplican y cómo nacen nuevas células. Una cosa importante, bueno, volvemos atrás en este aspecto. Habíamos dicho que la reproducción era sexual. Es cierto, en las eucariotas. Pero ahora imagínese usted un ser vivo eucariota, usted mismo, yo mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a reproducirnos de forma binaria? No es posible. Vamos a producir dos hígados, vamos a producir dos corazones, vamos a producir dos vasos, vamos a producir cuatro extremidades, ¿sabes? Dos piernas más y dos brazos más, y después dividirnos a la mitad. No, eso no es posible, no, eso es ni la ciencia ficción. Entonces, ¿qué ocurre? Que la reproducción de los seres vivos pluricelulares tiene que ser por necesidad sexuada. Pero las células de esos seres vivos pluricelulares se reproducen como mismo se reproducen las células procariotas. Y algunos seres vivos eucariotas son unicelulares. Los protozoos, por ejemplo, las amebas, que es un protozoo, esos se reproducen por división binaria, igual que lo hacen las bacterias, igual que lo hacen todas las demás células del cuerpo humano. Así que ese ciclo que comienza cuando una célula se divide en dos, cada una de estas células hijas va a tener una vida propia, va a crecer, va a aumentar de tamaño, va a multiplicar sus órganos internos, va a multiplicar sus genes y finalmente va a dividirse en dos nuevas células. Todo eso tiene un nombre, se llama ciclo celular. Y este ciclo celular es precisamente el tema que nos ocupa hoy. El ciclo celular consta de dos estados. Estos dos estados son el estado de preparación para la división, que es un estado el más prolongado de ellos, y el estado ya de la división misma. Tan es así que si nosotros vamos a analizar por tiempo, se considera que el ciclo de vida de una célula eucariota de 24 horas, apenas 30 minutos se dedican a la división. Lo demás es preparación para la división celular. La duración de estos estadios, desde luego, es relativa. Hay células que se reproducen a una velocidad enorme y otras apenas se están dividiendo algunas veces cuando se necesita. Y hay algunas que simplemente no se dividen, o por lo menos no se ha podido demostrar que se dividen. Por ejemplo, algunas se dividen constantemente. El embrión acaba de ser fecundada una célula, que tenemos ahora una célula fecundada, un nuevo ser, y ese nuevo ser comienza a crecer, a multiplicarse. Esas células se dividen en dos, pero dos en cuatro después esas cuatro en ocho, ocho en 16, 16 en 32, etcétera, etcétera, etcétera. Está constantemente dividiéndose y eso es lo normal. Eso básicamente es en el embrión, en el óvulo fecundado y el embrión. Se llaman células en división permanente o células lábiles, porque siempre están dividiéndose hasta que alcanzan ya un grado de desarrollo que ya no necesitan dividirse más. Tenemos células que tienen una división muy rápida, o rápidamente, o sea, rápida o muy rápida. Entre ellas tenemos las de la piel y las mucosas. Esas se dividen con una rapidez tremenda. Estamos perdiendo células de piel constantemente, células de mucosa constantemente, las células de los demás órganos. Esas también se reproducen, pero se van reproduciendo también cuando hace falta en un momento determinado. Este tipo de células que pueden en un momento determinado detener su estado de división celular y después recuperarlo y terminar de reproducirse, se llaman células quiescentes o células estables.
Pero tenemos un tercer grupo de células, células que no se dividen, o por lo menos cuando llegan a la madurez ya no se dividen. Ahora se habla que a veces pueden en condiciones excepcionales, pero por lo general no se dividen. Esas son las llamadas células indivisibles o células permanentes. Y entre ellas tenemos las neuronas. Neuronas, célula cerebral que piensa, que razona, que siente. Cuando la perdemos, bueno, pues no es recuperable. Se recupera la función, pero la célula no se multiplica. Aunque, repito, se está hablando que en condiciones determinadas, algunos tipos de neuronas pues pueden reproducirse. La división celular, todo este ciclo que hablábamos, células que se reproducen constantemente, células que se reproducen con cierta rapidez y células que no se reproducen, todo esto depende de factores externos e internos. Y estos factores pueden ser de dos tipos: factores de crecimiento que estimulan el crecimiento y la división celular, y factores de retardo que detienen o retardan este crecimiento o esta división celular. El ciclo celular consta, como ya dijimos, de dos estados. Uno de ellos es el estado de preparación. Este estado de preparación donde la célula va creciendo, acumulando material dentro de ella, multiplicando sus órganos internos y termina ya multiplicando su material genético, se llama interfase. Y el otro estado es el estado propiamente de división, la mitosis. Mitosis, la división; interfase, la preparación para esta división. Ahora, la interfase a su vez consta de tres fases bien definidas. La primera se denomina G1, gap. Gap quiere decir un espacio entre dos partes, como una brecha, pero también algunos le llaman ground 1, quiere decir crecimiento 1, como quiera, G1. Este estado G1 es un periodo en que la célula comienza a iniciar su crecimiento, aumenta de tamaño, aumenta la cantidad de proteínas que tiene dentro, aumenta todo lo que tiene dentro y comienza a madurar, crece, aumenta su tamaño y madura. Las proteínas en su interior aumentan, repito, duplica estructura. Si no hay señales de crecimiento, ella se queda ahí, sigue aumentando un poco de tamaño, pero se queda ahí. Si recibe señal de crecimiento, ¿qué hace? Aumenta rápidamente y pasa a la segunda fase. Pero hay una situación. ¿Cuál es la situación? Cuando no hace falta que esta célula se divida, las señales de crecimiento cesan, paran, y esa célula se detiene, se quedó ahí. Ese momento, esa fase en que ella se detiene, no sigue, no prosigue el ciclo de división celular, se llama G0. Si decíamos G1 es el inicio, cuando comienza a crecer, a multiplicarse, G0 es que se detuvo, que paró. La mayoría de las células de nuestro cuerpo están en G0. ¿Por qué? Porque no se necesita que se reproduzcan en ese momento. Entonces ellas crecen un poco, aumentan un poco y se quedan ahí, esperando hasta que la avisen. Y hasta que no la avisen, pues no sigue multiplicándose. Ahora bien, apenas recibe estas señales de crecimiento durante el ciclo G1, la célula sigue aumentando de tamaño hasta que duplica su tamaño, ya tener el doble del tamaño, pero ya tener dentro de ella el doble también de granitos celulares. Ya hablamos de granitos celulares. Tiene dentro de ella ¿qué? El doble de ribosomas, el doble de mitocondrias, el doble de vesículas, el doble de lisosomas, peroxisomas, de todo lo que ya hablamos, el doble. Y ahora comienza una fase que dice, bueno, pues ahora voy a multiplicar la información que tengo dentro para producir una célula. Y esta información ¿se llama cómo? Genoma. Ya hablamos de esto. Y entonces, ahora va a dividir el genoma. Aquí, ella para, se acabó el G1 y comienza la síntesis de material genético. Y como es la síntesis, esta fase se llama fase S. Es síntesis de material genético. Aquí comienza a duplicar sus cromosomas, a revisarlos, a ver cómo están, a colocarlos aquí, a colocarlos allá. Y al mismo tiempo, entonces, ¿qué va pasando también? Que esta fase constituye entre 10 y 12 horas. Es la mitad del ciclo celular. Si las señales de crecimiento se mantienen, entonces va a proseguir. Y cuando progresa, va a tener una etapa en la que comienza la llamada fase G2. Y en la fase G2 se prepara la célula para la división. Se revisa y se reparan los cromosomas si tenían algún tipo de daño, se sintetizan más proteínas. Y esta fase dura aproximadamente entre 3 y 4 horas. Es una fase de chequeo, de terminar de completar la cantidad de proteínas que se necesitan, de revisar lo que ya está hecho y prepararla. Y pasadas estas 3 o 4 horas, ¿qué va a pasar? Pues simplemente que si las señales de crecimiento se mantienen, va a pasar a una última etapa, y la etapa esta última es lo que se conoce como mitosis o división celular. Si tenemos un ciclo de 24 horas, puede decir esto también, en un ciclo de 24 horas, pues
La mitad del ciclo es fase S. Desde luego, lo más importante es duplicar la información de cómo debe ser esa célula, revisarla, chequearla, etcétera, 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 etcétera. De 3 a 6, la fase de revisión total. La fase de preparación anterior es de 6 a 8 horas. Y pasamos entonces ¿a qué? A la división celular. Ahora bien, este ciclo que hemos descrito no está exento de errores. Todo tiene errores. Y este ciclo puede tener errores. Los errores más graves se producen en la información contenida en los ácidos nucleicos, en el ADN. Por eso es que la fase de síntesis demora 12 horas, la mitad del ciclo. Estas estos cambios son las llamadas mutaciones. Se producen con gran frecuencia. Las mutaciones ya no hacen la misma célula. Se cambió la información y la célula tiene información diferente y va a tener algunas situaciones que son diferentes. Y para evitar esto, ¿qué tiene la célula? ¿Qué tiene el ciclo celular? Tiene una serie de chequeos de puntos de control de la calidad de la división celular, así mismo se llama, y estos puntos de control revisan el material genético. Si el material genético está alterado, ¿qué hacen ellos? Se suspende la reproducción. No puede reproducirse porque tiene información equivocada, errónea, y entonces se repara la información, ya se detectó dónde está el problema, esa información se trabaja sobre ella, tiene genes reparadores, los genes reparadores modifican lo que había que hacer, eliminan una parte del material genético si no se puede reparar y entonces lo hacen de nuevo, sintetizan nuevo material genético ahí. ¿Cómo? ¿Y si no se consigue reparar? Si no se consigue reparar, la célula tiene un mecanismo que se llama apoptosis o muerte celular programada. Si la célula no se consigue reparar, no hay manera de repararla, no se puede permitir que se reproduzca una célula defectuosa y entonces esa célula se elimina. La misma célula se mata por sus mecanismos de apoptosis. ¿Qué pasó? Tenemos una célula ya revisada, una célula que se da luz verde para que prosiga el proceso de reproducción y cuando se le da luz verde, ¿qué ocurre? Que la célula progresa. Me están preguntando, sí, y si no se consigue eliminar la célula, no se consigue reparar el material genético, ¿qué pasa? Aparece una célula mutada, una célula que tiene información que no es la información que debería tener. Muchas veces esto no tiene importancia, ¿eh? Muchas veces las mutaciones son menores, no pasa nada, otras veces esas mutaciones causan enfermedades y también a veces es un problema muy serio porque puede facilitar la aparición de cáncer. El cáncer es una serie de mutaciones celulares que se producen en el ciclo celular, la mayor parte de ellas, y estas mutaciones celulares son las que van a causar una célula que comienza a crecer incontroladamente, comienza a desplazar los tejidos que la rodean, comienza a liberarse e invadir otros tejidos y se llama cáncer. O sea, el cáncer aparece cuando hay fallos en el proceso de control y reparación del material genético durante el ciclo celular. Ya hablaremos un día de biología del cáncer, de cómo se produce el cáncer, un tema apasionante. Los puntos de control y reparación encontrados son al menos 5.